Reciban un cordial saludo, estimados alumnos. Hoy vamos a trabajar la posescritura. Comencemos. Primero vamos a ver qué elementos integran la posescritura. Cuando hablamos de posescritura, nos estamos refiriendo al momento en el cual ya hemos terminado de trabajar. Ya hemos terminado de redactar nuestro texto y nos vamos a disponer a revisarlo, a buscar la forma de que nuestro texto quede lo mejor posible. Y la posescritura está integrada por las siguientes fases. Tenemos el reposo, la organización y estructuración y la edición. Fíjense ustedes que con frecuencia las personas creen que al escribir el último párrafo y colocar el punto final ya terminaron todo su trabajo. En realidad, esto es solo una parte del trabajo en su conjunto. Algunas veces les dan una lectura rápida para eliminar posibles faltas de ortografía o puntuación. Sin embargo, la redacción aún tiene pendiente una etapa. Y la etapa fundamental es hacer que su texto esté correcto, esté bien trabajado, porque el texto que ustedes desarrollan va a ser su carta de presentación, no solo cuando están desarrollando alguna investigación que les dejó un catedrático, sino para el futuro, cuando ustedes ya sean abogados y notarios. Imagínense que ustedes entreguen un texto mal hecho. Obviamente va a ser su imagen, su personalidad, su profesionalismo el que va a quedar cuestionado. Entonces, empezamos con el reposo. Esta etapa es después de haber redactado un texto. Lo más conveniente es que ustedes lo dejen en reposo. ¿A qué le llamamos reposo? Pues ese es el periodo en el cual ustedes terminan de escribir y posteriormente lo van a revisar. No es conveniente que lo hagan de inmediato, por una sencilla razón. Ustedes están cargados, tienen en la mente el texto que han trabajado y es importante que lo borren de la mente, que lo quiten de ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una actitud más objetiva sobre cómo está realmente su texto. Lo ideal es que sea de un día o más. Eso permite el desprendimiento. Si usted está preciso, tiene poco tiempo, entonces déjelo por una hora o unos minutos. Basta con que se levante a servirse una taza de café, vaya al baño, llame por teléfono, chatee, vaya a tomar un refresco, vaya a darle la vuelta a la casa o a la oficina. Con esto usted ya se habrá desprendido del texto. Lo importante es que usted respire, que tome aire. Así se libera del texto que tiene usted en la mente. El concepto del reposo es desprenderse del texto. Usted está muy familiarizado con el texto y no va a ver las fallas. Y también se trata de vencer el trauma del amor de padre o madre. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, lo que sucede es que los padres siempre creemos que nuestros hijos son perfectos, son la maravilla del mundo. No importa cómo se comporten. Así asumimos que está bien lo que hacen, lo que hemos hecho. En el caso de la redacción, no hay ningún texto perfecto. Ningún escritor escribe bien la primera vez. Todos los escritores terminan de redactar una novela, un ensayo, lo dejan en reposo y regresan
a verlo posteriormente. Así logran el distanciamiento, porque fíjense ustedes que lo importante en este caso es que ustedes ya no van a ver el texto como redactor, sino tienen que verlo desde la óptica del lector. Ustedes tienen que asumirse como lector. Y como lector es si entiendo el texto, si comprendo, si no me enredan los términos, si veo que está bien articulada la redacción. Entonces pasamos a la etapa de la revisión del texto. El principal objetivo es hacer más claro el texto. Es preciso controlar que la selección y la organización de las ideas jueguen a favor del lector. Un texto legible y ameno parte del concepto de la sencillez y fluidez. Entonces, aquí es cuando ustedes leen su texto y ven si no están utilizando términos confusos, términos muy técnicos, términos que al lector le puedan causar problemas a la hora de leerlo. Y de ahí pasamos a la organización y estructuración. Esto significa ver y hacer un balance de la organización del texto. Esto es leerlo, como le digo, con los ojos del lector y ver si esta parte no irá mejor más arriba o mejor le cambio estos términos porque no se entienden. El análisis va a determinar si el planteamiento que usted hizo en el ensayo quedó bien definido. Analizar la organización del texto significa ver si las oraciones están bien desarrolladas y si los párrafos están bien articulados. Recuérdense lo que hemos hablado anteriormente, el párrafo es una unidad de información, es una unidad de comunicación, de conocimiento y por lo tanto tiene que ver si está bien articulado, si funciona para el lector. Entonces, ahora vamos a ver qué problemas de redacción podemos mejorar, podemos editar, podemos hacer que se vea mejor nuestro texto. Y vamos a comenzar con los barbarismos. Los barbarismos son palabras que no pertenecen al idioma español o son degeneraciones de palabras o frases. Cuando nosotros hablamos, es muy probable que primero no hablemos completo, nos comemos palabras, nos comemos algunas partes de las palabras. Usamos términos que probablemente no son correctos, pero es el lenguaje oral. Otra cosa es cuando escribimos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver si hay problemas con extranjerismos. Extranjerismos son palabras que proceden de un idioma que no es el español. Pleonasmos y palabras mal pronunciadas. Vamos a ver entonces. Primero vamos a empezar con los extranjerismos. Son palabras que no pertenecen al español. Normalmente los idiomas se nutren de otros idiomas. Ahí tenemos, por ejemplo, el español procede del latín, pero no hablamos latín, sino el latín tuvo una mezcla con las lenguas que se hablaban en la península ibérica. Y posteriormente, cuando el español llegó a América, se fundió con términos que hablaban los indígenas de esa época, y así el español nuestro es diferente al español de la península ibérica. Y se sigue enriqueciendo con aportes de los idiomas indígenas y se sigue enriqueciendo con términos procedentes de otros idiomas. Pero hay una diferencia. Una es cuando los términos ya han sido aceptados por la Real Academia Española y las academias correspondientes de los países donde se habla español. Y otra cosa es que utilicemos términos por moda, porque los están usando las personas. Esos
debemos rechazarlos porque son innecesarios, ya que existen equivalentes en español y esos son los que debemos de usar. Aquí tenemos estos que los anglicismos, los galicismos y los latinismos. Los anglicismos son las palabras que proceden del inglés. Los galicismos son palabras que proceden del francés. Y el latinismo, perdón, procede del latín. El latín es una lengua muerta. Y como ustedes han visto en otros cursos, sobre todo los que están orientados al derecho, es correcto usarlos cuando nos vamos a referir a terminología jurídica, porque el latín tiene una ventaja, debido a que es una lengua muerta, no se va a modificar. El término significa lo mismo hoy como dentro de 20, 30, 40, 50 años, porque nadie la va a modificar. En cambio, el idioma español es un idioma vivo, es un idioma que tiene equivalentes y podemos muy bien sustituir esos extranjerismos por terminología propiamente en español. Veamos entonces, aquí tenemos estos anglicismos: coffee break, close up, full time, brochure, voucher. La gente normalmente los usa porque cree que es cool, es de moda. Pero, jóvenes, si existen términos equivalentes en español, ¿por qué usamos anglicismos? Por ejemplo, ¿qué es un coffee break? Una refacción, un descanso donde vamos a tomar un café. Close up. Suena así como muy sofisticado, ¿verdad? Pero ¿por qué no decimos mejor en lugar de close up un acercamiento de la cámara? Tomamos una foto de cerca. Full time. Juan trabaja full time. Jóvenes, lo correcto es Juan trabaja a tiempo completo. Brochure. Entre los publicistas les gusta mucho este término, el brochure. ¿Saben qué es un brochure? Un trifoliar, de esos que les entregan de publicidad o de propaganda de las empresas. ¿Para qué decimos brochure si es un folletito, un trifoliar? O voucher. Las personas que tienen tarjeta de crédito. Me da mi voucher, por favor, estimados alumnos. En lugar de decir voucher, digamos comprobante de pago. Me da mi comprobante. Eso es lo correcto. Galicismos. Como les dije, el galicismo es un término que procede del francés. Y tenemos tete a tete. Los ciclistas van tete a tete. Van cabeza a cabeza. O sea, van iguales. Petit comité. Lo utilizan para decir que es una reunión pequeña. Pues entonces, ¿por qué no dicen reunión pequeña? O boutique. Voy a ir a la boutique. Boutique es almacén o tienda de ropa. O los latinismos. Repito, si usted va a usar un latinismo como parte de la terminología jurídica, no hay ningún problema. Pero sí lo hay si usted lo usa en el lenguaje común y corriente, porque hay términos que pueden sustituirlo. Por ejemplo, a posteriori, posteriormente, vox populi. En lugar de decir vox populi, digan la voz popular o voz del pueblo. Sine qua non. Es algo indispensable, algo inherente. Status quo. Esto significa estado de cosas. Aquí tenemos otros términos que son incorrectos. Accesar.
Es un término común ahora por la terminología tecnológica. No es accesar, es acceder. Amateur o amateur. No, lo correcto es aficionado. Hall. Lo correcto es vestíbulo. Jacuzzi. Fíjese que jacuzzi ni siquiera es en inglés o francés. Es la marca de un aparato. Es una bañera, ¿verdad? Nosotros decimos jacuzzi, pero en realidad es una bañera para hidromasaje. Team. Lo correcto es equipo. Smoking. No digan smoking, es un traje de etiqueta. Staff. Staff es grupo, equipo. Aplicar. Aplicar a un trabajo. No, es solicitar un trabajo. Bullying. Lo correcto es acoso escolar. Chef. Lo correcto en español es jefe de cocina o cocinero. Match. Partido. Encuentro deportivo. Ring. Es un cuadrilátero. Scout. Es un explorador. Penthouse. Es un ático. Ahora entremos a ver las perturbaciones que existen entre el sujeto y el predicado. ¿Se recuerdan que en el video anterior yo les señalaba la necesidad de escribir con una oración sencilla, en la cual se estructure sujeto, verbo y predicado? Pues bien, en algunas ocasiones existen términos que le llamamos perturbaciones, porque están escritos entre el sujeto y el verbo. Y eso provoca o puede provocar confusiones. Vean el siguiente, vean esta oración. Dice, el piloto accidentado en las primeras horas de la tarde de ayer regresó a su ciudad. ¿Cuál es el sujeto? El piloto accidentado. ¿Cuál es el verbo? Regresó. Eso quiere decir que hay aquí unas palabras que están entre el sujeto y el verbo. Y eso causa que no se entienda muy bien. Entonces tenemos que trabajarlo de esta manera. El piloto accidentado regresó a su ciudad. Lo que está en azul ya es una perturbación y tenemos que escribirlo de otra manera. Veamos aquí. Aquí tienen ustedes la oración correcta. El piloto accidentado regresó a su ciudad. Y la perturbación está en la parte superior, ¿verdad? En las primeras horas de la tarde de ayer. Como ven, aquí lo pusimos al principio. Así no causa problema. Decimos, en las primeras horas de la tarde de ayer, el piloto accidentado regresó a su ciudad. Veámoslo esta otra. El piloto accidentado regresó a su ciudad. Esa es la oración. La perturbación la pusimos de último. Y aquí, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es ordenar la oración para que se entienda mejor. De esta manera, el lector va a percibir un texto más limpio. Ahora entramos a la parte de la repetición de palabras. Fíjense que en muchas ocasiones las personas cuando hablan o escriben repiten las palabras. Eso es normal. Lo que no es normal es dejar esa repetición de palabras. Por eso estamos en el proceso de la edición. Porque si ustedes dejan esas palabras reincidentes, repetidas, van a dar la impresión de pobreza de lenguaje. Pobreza de lenguaje significa poco profesionalismo, ¿verdad?
Veamos entonces a qué nos estamos refiriendo. Vean esta oración, dice, al escribir un tema, una buena escritura ayuda mucho. Tenemos aquí la palabra escribir y escritura que tienen la misma raíz, entonces suenan parecido. Escribir, escritura. Mejor veamos esta otra. Al redactar una buena escritura ayuda mucho. ¿Ven? Hemos cambiado escribir por redactar y se solucionó el problema. Ya no tenemos entonces una repetición de palabras. También tenemos los pleonasmos. Los pleonasmos es cuando decimos redundancia cuando hablamos. Por ejemplo, salir afuera. Pues obviamente si salimos es que vamos hacia afuera. Entonces lo correcto es solo salir. Volar en el aire. ¿Dónde se vuela? En el aire. Entonces solo es volar. Recordar de memoria. Pues recordamos con la memoria. Es solo recordar. Cállate la boca o cállate la boca. Pues, ¿qué otra cosa se va a callar? Solo cállate o cállate. Constelación de estrellas. ¿De qué están formadas las constelaciones? De estrellas. Entonces es solo constelación. Y este que es muy común. Breve resumen. Breve síntesis. Cuando decimos resumen o síntesis, ya estamos hablando de brevedad. Entonces, ¿es solo resumen o solo síntesis? Bajar para abajo. Pues es obvio, es solo bajar. La jauría de perros. ¿De qué está conformada una jauría de perros? Entonces es jauría. Hija, mujer. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? Tengo 3 varones y 2 hijas mujeres. Ya cuando dijo hijas, ya dijo que son mujeres. Entonces, solo hija. Cita previa. Por favor, haga su cita previa. Eso sí es. Cita es una previa. Entonces, solo haga su cita. Solo cita. Más, sin embargo, fíjense que más y sin embargo dicen exactamente lo mismo. Entonces, usted va a decir solo más o sin embargo, pero no las dos. Una u otra. Lo mismo aquí, ambas, ambos o ambas dos. Es solo ambos. Ahora vamos a pasar a las anfibologías. ¿Qué es una anfibología? Pues es una construcción confusa que se presta a equívocos o varias interpretaciones. Es cuando escribimos algo y como no está bien redactado, se presta a confusión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es corregir hay que cambiar de lugar los modificadores. Veamos de qué hablamos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Se venden medias para señora de seda. ¿Cómo así que señora de seda? No, lo que estamos vendiendo son medias de seda, ¿verdad? Se venden medias de seda para señora. Pidió las llaves a la sobrina de la casa. Oiga, ¿cómo así? Estamos hablando de las llaves de la casa, ¿verdad? Y podemos decir, pidió a la sobrina la llave de la casa o pidió la llave de la casa a la sobrina. Una llamada a los profesores del presidente. Pues si dejamos esta oración así, quiere decir que el presidente tiene muchos profesores. Entonces lo que estamos hablando es una llamada del presidente a los profesores. Y decimos una llamada del presidente a los profesores. Ven, estimados alumnos, cómo podemos resolver cuando existe
la anfibología, ¿verdad? Solo cambiamos de lugar el modificador. También tenemos problema cuando usamos el posesivo su, ya que se puede usar en forma indistinta para masculino o femenino. Y aquí lo tenemos en este ejemplo. José encontró a Verónica en la casa de su abuelita. ¿Abuelita de quién? ¿De José o de Verónica? En cambio, si lo escribimos de esta manera, queda claro. José encontró a Verónica en la casa de la abuelita de ella. ¿Ven? Hay una gran diferencia. Y aquí tenemos palabras mal pronunciadas. Tenemos media vez, no decimos media vez, decimos una vez. Carcañal, calcañal o calcañar. Diabetes es diabetes. Humazón es humareda. Trastes, lo correcto es trastos. Malcriadeza, lo correcto es mala crianza. Mendigo, mendigo, lo correcto es mendigo. Andara, lo correcto es anduviera. Dentrífico, lo correcto es dentífrico. Impedido, una persona impedida. No, lo correcto es impedido. Polvazón, lo correcto es polvareda. Saludes, no, no es correcto. Lo correcto es saludos. Garraspera, lo correcto es carraspera. Peor, lo correcto es peor. Veamos ahora el uso de preposiciones. ¿Qué es una preposición? Bueno, es una partícula que sirve de nexo entre dos sustantivos, ¿verdad? Y aquí tenemos ejemplos de preposiciones. Primero la A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so. ¿Cómo usamos son? So pena, así decimos, correcto. Sobre, tras. Entonces, estas son preposiciones. Y a veces tenemos problema porque caemos en solecismo de régimen. ¿Qué es un solecismo de régimen? Bueno, un solecismo de régimen es un error que consiste en usar la preposición distinta a la que exige el complemento. Aquí tenemos ejemplos. Veamos. Algunas personas dicen de acuerdo a. Lo correcto es de acuerdo con. Esta es la preposición válida. Acto a realizarse. Lo correcto es acto por realizarse. A base de. Sobre la base de. En relación a. En relación con. A cuenta de. Por cuenta de. Al instante de salir. Lo correcto es en el instante de salir. Diferente a los demás. Diferente de los demás. Máquina a vapor. Lo correcto es máquina de vapor. Escapar al peligro. Lo correcto,
escapar del peligro. Vino de casualidad, vino por casualidad, quedó de venir, quedó en venir, sentarse en la mesa. Lo correcto es sentarse a la mesa, porque usted no se sienta en la mesa, se sienta a la mesa. Protestan de todo, protestan por todo. Ven, de esta manera estamos haciendo un uso correcto de las preposiciones. Ahora vamos a ver qué es una cacofonía. La palabra que suena feo, pero precisamente vamos a ver qué significa. Fíjense ustedes que una cacofonía es una rima involuntaria. Es cuando ustedes escriben y lo que escriben puede sonar a un poema. Y por supuesto, si usted escribe un poema, pues está bien. Pero si en un texto este le suena como poema, entonces está mal. Es un sonido desagradable. Y aquí tenemos dos ejemplos. Veamos. La comunicación de la organización debe estar siempre en función de la sociedad civil. Entonces aquí tenemos una canción, un sonsonete. Igual acá, la capacidad de la sociedad para desarrollar una multiplicidad de funciones. ¿Verdad? Entonces es una oración, pero tiene un problema de cacofonía. En la primera de sion y en la segunda de dad. ¿Cómo solucionamos esos problemas? Aquí tenemos la primera, sion, 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 ¿verdad? Y lo decimos, la comunicación organizacional debe servir a la sociedad civil. Como ven ustedes en esta, ya no tenemos cacofonía. Igual es la siguiente, dad, dad, dad. En cambio aquí decimos la capacidad social para desarrollar múltiples funciones. Decimos exactamente lo mismo, pero evitamos la cacofonía. Ahora pasamos al queísmo. ¿Qué es el queísmo? El queísmo es la repetición innecesaria del que. Algunas personas escriben varios ques. Algunos pueden ser que de pronombre o que de conjunción. Y cuando sucede esto, el texto suena feo, se escucha mal, le resta elegancia a la redacción. Veamos este ejemplo. Le pidió que analizara que no tiene sentido que mañana se vaya. Tenemos tres que, ¿verdad? Entonces, esto es cuestión de edición. Y tenemos la primera, le pidió que, que, que. Aquí tenemos tres posibles soluciones. Puede haber más, pero vamos a ver esas tres. Le pidió analizar que no tiene sentido irse mañana. ¿Ven? Ya solo tenemos qué. Le pidió analizar la falta de sentido de irse mañana. Vean acá. Aquí no hay qué. Y la tercera. Le pidió analizar el sinsentido de irse mañana. Entonces, en estas dos ya no tenemos qué. Veamos ahora las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Fíjense que una muletilla es una palabra que utilizamos porque creemos que si no la ponemos, nuestro texto se va a caer. Eso es algo incorrecto. Normalmente, las muletillas son algo que afea el texto. Y
como su nombre lo indica, son palabras utilizadas para apoyarse cuando se cree que no hay otra forma de unir oraciones o párrafos. Y por lo tanto, deben eliminarse para que la redacción no pierda elegancia. ¿Cuáles son esas muletillas? Miren, aquí tenemos algunas. Tenemos por otro lado, en ese sentido, en otro orden de ideas, y es que. Entonces, la recomendación es, si ustedes forzosamente tienen que poner la muletilla al escribir, pónganla. Pero ya cuando ustedes van a revisar el texto, elimínenla, quítenla. Y se van a dar cuenta que la oración, que el párrafo, no tiene problema para existir sin la muletilla. Ahora pasamos al esto. Es normal, fíjense ustedes, bueno, no es tan normal, ¿verdad? Pero hay muchas personas que usan el esto porque creen que de esta manera escriben o hablan mejor. Y en realidad es una deformación, es un defecto, porque no hay necesidad de usar el esto. Veamos esta noticia. Se registra una triple colisión. Esto, sobre la octava avenida, Boulevard Principal de San Cristóbal, zona 8. En realidad, esto es totalmente innecesario. No tiene sentido. Veamos esa misma oración sin el esto. Aquí lo tienen. Se registra triple colisión sobre la octava avenida Boulevard Principal. ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? Pues con este ejemplo vemos que esto no es necesario. Lo podemos eliminar. Pasamos a otro ejemplo. El 28 de enero, el Registro de Ciudadanos ya había rechazado la inscripción de Suri Ríos. Esto porque Ríos Sosa es hija de Efraín Ríos Montt. Veamos esto. Aquí está. Es otra muletilla, porque quien lo usa cree que si no le pone esto, no va a tener sentido su texto. Probemos de quitárselo y vamos a ver qué pasa. Ahí está. El 28 de enero, el Registro de Ciudadanos ya había rechazado la inscripción de Suri Ríos, porque Ríos Sosa es hija de Efraín Ríos Montt. ¿Ven? Incluso aquí podemos eliminar esto, porque ella es o fue hija de Efraín Ríos Montt. ¿Ven? Pero ya no tenemos el esto. Se lo quitamos y no hay ningún problema. Ahora pasemos al cosismo. ¿Qué es el cosismo? Pues fíjense ustedes que las personas, para ahorrarse un término o por pereza mental, que recurren a la cosa. Incluso hay una empresa comercial que utiliza esta deformación de las personas para hacerse publicidad y dice que ellos tienen el coso de la cosita. ¿Por qué? Porque normalmente las personas recurren a ese lugar común de cosa para llamar a objetos, situaciones, cosa. Aquí tenemos tres ejemplos, veamos, en los cuales podemos eliminar la palabra cosa y poner una más apropiada, una palabra pertinente. Ese es el término correcto. Decimos, el altruismo es una cosa rara. ¿Que el altruismo es una cosa rara? En realidad, ¿qué es el altruismo? Es una virtud, ¿verdad? Entonces, lo correcto, en lugar de cosa, decimos virtud. Traiga las cosas para escribir.
las cosas. ¿Qué utilizamos para escribir? Bueno, lápices. O materiales. Materiales para escribir. Las cosas. Las cosas que plantea la comunidad garífuna. Suena feo. ¿Por qué no suprimos entonces en lugar de cosa las necesidades? Necesidades que plantea la comunidad garífuna. Las propuestas que plantea la comunidad garífuna. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Podemos utilizar una palabra pertinente, una palabra apropiada, en lugar de usar cosa. Ahora pasamos al temismo. Fíjense que, igual que cosa, las personas normalmente utilizan tema para referirse a cualquier circunstancia. El tema de los exámenes de admisión, el tema del examen parcial, el tema de las retrasadas, el tema del virus, el tema de la lluvia. Pero ¿por qué no decimos mejor en forma directa? Aquí tenemos estos ejemplos. Veamos cómo solucionamos. El tema la educación. ¿De qué vamos a hablar? De la educación. Entonces, usemos mejor la educación. El tema de la violencia contra la mujer. Bueno, ¿vamos a hablar del tema de la violencia contra la mujer o vamos a hablar de la violencia contra la mujer? Vamos a hablar de la violencia contra la mujer. El ministro se refirió al tema de las carreteras. ¿Vamos a hablar del tema de las carreteras o vamos a hablar de las carreteras? El ministro se refirió a las carreteras o a la situación en que se encuentran las carreteras, el mal estado de las carreteras. ¿Ven? Ya tenemos entonces palabras apropiadas. Y veamos esta última. La maestra le llamó la atención a los niños por el tema de educación física. Pues hay algo más apropiado. En lugar de decir, la maestra le llamó la atención a los niños por el tema, ¿no sería mejor curso? La maestra le llamó la atención a los niños por el curso de educación física. ¿Ven? Aquí entonces necesitamos utilizar las palabras pertinentes, las palabras apropiadas para evitar el temismo, el uso abusivo de tema. Es un término que se usa en forma indiscriminada y no es correcto. Bueno, llegamos entonces a la redacción final. Después de haber hecho todas las modificaciones, haber revisado el texto, ver si las oraciones están bien construidas, si no tiene problemas de comprensión del texto. Entonces, vamos a proceder a una nueva redacción. Pero recuérdense, aquí solo vimos algunas partes que podemos editar. Falta que ustedes a su texto le den una revisión sobre aspectos ortográficos, si las palabras están escritas en término correcto, si están puestos los puntos, los signos de puntuación, si están correctos los signos de acentuación, o sea, las tildes están puestas en forma correcta, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento es importante que ustedes tomen conciencia de que la forma de un escrito cuenta, tanto como su contenido. La forma se refiere a
la presentación del texto, una mala organización del texto, una redacción poco clara y descuidada. Tengan cuidado con estos jóvenes, no descuiden su texto, redáctenlo de la manera más apropiada y revísenlo. Si ustedes hacen esto, ténganlo por seguro que van a echar a perder un buen trabajo académico y en su futuro profesional van a ser mal vistos porque su redacción va a ser descuidada, no va a ser clara. Entonces, jóvenes, les agradezco su atención y nos estamos viendo.